Hola, vamos a sumergirnos en la termodinámica de las reacciones químicas. Esto está pensado como una guía de estudio, centrada en los conceptos que de verdad hay que dominar para analizar reacciones como un profesional de la ingeniería química. Muy bien, este es nuestro plan de ataque. Vamos a ir paso a paso, desde el error más típico en los exámenes hasta las herramientas que se usan de verdad en el diseño industrial. Así que vamos al lío. Empezamos fuerte, con la distinción más importante de todas en la termodinámica de reacciones. Y creedme, es donde la mayoría de la gente tropieza en los exámenes. A ver, que esto quede grabado a fuego. Cuando calculamos la entalpía, la deformación de un elemento puro, como el oxígeno o el hidrógeno, es cero. ¿Por qué? Porque es nuestra referencia, nuestro nivel del mar. Pero con la entropía, la historia es completamente distinta. Su entropía absoluta nunca es cero. La tercera ley nos dice que solo un cristal perfecto en el cero absoluto tendría entropía cero. A cualquier otra temperatura, hay movimiento, hay desorden. Olvidarse de sumar ese valor positivo de la entropía de los elementos es, sin duda, el error más común y el que más puntos cuesta. Entonces, este valor, el delta S, lo que nos dice es si la reacción crea orden o caos. Si el resultado es un sistema más desordenado, con las moléculas más a su aire, el delta de S es positivo. Si por el contrario la reacción ordena las moléculas, será negativo. Y ahora viene un truco genial. Muchas veces no hace falta ni coger la calculadora para saber si la entropía va a aumentar o a disminuir. Se puede predecir con solo mirar la reacción. De todos estos factores hay uno que es el rey: el cambio en el número de moles de gas. Pensadlo, los gases son el caos por definición. Ocupan todo el espacio, se mueven sin parar. Si en una reacción generamos más gas del que consumimos, el desorden se dispara. Casi siempre, este factor por sí solo ya te dice el signo del cambio de entropía. Es un atajo muy potente. Vale, ya tenemos las dos piezas del puzzle, entalpía y entropía. Ahora vamos a juntarlas para responder a la pregunta del millón. ¿Esta reacción ocurrirá por sí sola o no? Esta tabla es básicamente el mapa del tesoro de la termodinámica. Los casos interesantes son el segundo y el tercero, cuando la entalpía y la entropía se pelean. Una quiere ir en una dirección y la otra en la contraria. ¿Quién gana? Pues depende. La temperatura es el árbitro que decide quién se lleva la victoria y si la reacción es espontánea o no. Y este gráfico lo ilustra a la perfección. Cada línea es uno de esos 4 casos. Recordad, para que una reacción sea espontánea, la energía libre de Gibbs, delta G, tiene que ser negativa. Fijaos cómo la temperatura puede cambiar las tornas por completo. Ese punto exacto donde una línea cruza el eje horizontal es la T estrella, la temperatura de cruce. Por debajo o por encima de esa temperatura, el destino de la reacción cambia. Bueno, basta de teoría. Vamos a aplicar todo esto a dos procesos industriales gigantescos, dos titanes de la química que, como veremos, tienen comportamientos termodinámicos totalmente opuestos. Para analizar cada reacción, como lo haría un ingeniero de procesos, vamos a seguir esta receta de 4 pasos. Es un método sistemático que nos llevará directos a la respuesta. Empezamos con el rey de los productos químicos, el ácido sulfúrico. En concreto, vamos a ver la reacción clave de su producción. Primer paso, la predicción. A la izquierda tenemos 3 moles de gas y a la derecha solo 2. Estamos perdiendo un mol de gas. Por lo tanto, el sistema se está ordenando. La entropía tiene que disminuir y efectivamente el cálculo nos da un valor negativo. Predicción correcta. Esto es súper interesante. La reacción libera calor, lo cual es bueno, pero crea orden, lo cual es malo para la espontaneidad. ¿Qué significa esto para el ingeniero? Que tiene que mantener el reactor por debajo de esos 778 grados Celsius. Si se calienta demasiado, la reacción, termodinámicamente, empezará a ir hacia atrás. Y ahora vámonos al caso contrario, el craqueo de etano para producir etileno, el plástico por excelencia. Venga, la predicción. Pasamos de un mol de gas a 2 moles de gas. El número de moles gaseosos aumenta, así que el desorden también. La entropía debería ser positiva. Y, efectivamente, lo es. La regla no falla. Y aquí está la clave. Esta reacción necesita calor para funcionar, y además solo es espontánea a temperaturas altísimas, por encima de los 850 grados. Esto explica por qué las plantas de etileno son básicamente hornos gigantescos. Sin ese aporte masivo de energía, la reacción sencillamente no ocurre. Ya hemos visto los números, pero los ingenieros de verdad piensan en imágenes. Vamos a ver los 2 gráficos clave que nos permiten entender todo esto de un solo vistazo. A la izquierda, el gráfico que ya conocemos, el que nos dice a partir de qué temperatura una reacción es espontánea. A la derecha, la joya de la corona, la gráfica de Van 't Hoff. Esta es una herramienta potentísima. Al representar el logaritmo de la constante de equilibrio frente a la inversa de la temperatura, obtenemos una recta. La pendiente de esa recta nos da la entalpía,
y la ordenada en el origen, la entropía. Con esta gráfica, un ingeniero puede saber cuál será el rendimiento máximo de su reactor a cualquier temperatura. Es oro puro. Pero la termodinámica va más allá. No solo nos dice si una reacción es posible o no, sino que también nos cuantifica cómo de ineficientes somos en los procesos reales. Este teorema puede parecer abstracto, pero es brutalmente práctico. En el mundo real, todos los procesos son irreversibles y generan entropía. Lo que nos dice Guy Stódola es que esa entropía generada no es solo un número, es energía útil que hemos perdido para siempre. Es trabajo que podríamos haber aprovechado y que se ha ido por el desagüe. Básicamente, le pone un precio, en vatios o en euros, a la ineficiencia de nuestro proceso. Como podemos ver en este mapa, todo está interconectado. Empezamos con la tercera ley para calcular correctamente la entropía. La combinamos con la entalpía para obtener la energía libre de Gibbs. Esto nos da la espontaneidad y nos permite calcular la constante de equilibrio. Y finalmente, podemos incluso analizar las pérdidas reales del proceso. Es un conjunto de herramientas completo y lógico. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si la termodinámica nos dice que una reacción es imposible en ciertas condiciones, ¿significa que un ingeniero se da por vencido? ¿O existen formas de, digamos, regatear con las leyes de la naturaleza?